Hoy nos toca el capítulo número 24 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 24 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías
cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Gloria a Dios y bendita es la palabra del Señor. Volvamos al inicio. Gloria a Dios. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Vemos que aquí Jehová mandó, nos está diciendo que Jehová mandó contra Judá, nos está diciendo que durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá, y Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Recuerden que cuando los países anteriormente, los tiempos bíblicos, hacían guerra, atacaban a un país, a un pueblo, y ese pueblo perdía, el enemigo, el rey, oprimía al que había perdido. Y si quedaban vivos, todos los dejaban vivos y todo, aparte de quitarle todo, saquearles, quitarle todo el oro, todo lo que ellos poseían, ellos tenían que rendir tributo. O sea, tenían que, dependiendo de lo que les pedía el rey que ganó, ellos tenían que someterse, se sometían. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que dice que Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. O sea, cuando ellos tienen alguna oportunidad o cuando ya se cansan, pues se rebelan. Entonces vemos allí en el 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dice todavía el versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Aquí estamos viendo que cuando viene una destrucción, cuando viene guerra, y lo que estábamos hablando aquí, el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios perdía, ya sabemos que todo eso era por consecuencia de ¿qué? Del pecado. Por consecuencia también de las maldiciones de los ancestros. Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, pero la maldición no viene sin causa. Los reyes, cuando quedaban de rey, cuando hacían lo malo, ofendían a Dios, desobedecían a Dios, se ponían a adorar a otros dioses, y encima de eso también arrastraban a todo el pueblo a pecar, a adorar ídolos, a pasar sus hijos por fuego, hacían muchas cosas terribles, hasta que se encendía el ardor de la ira de Dios. Entonces muchas veces en ese tiempo del rey, Dios no traía el castigo, sino que lo traía después. A la final siempre traía juicio. ¿Pero por qué? Por la rebelión, por el pecado. Entonces vemos que aquí, que Joacim se había rebelado. Después de 3 años, pagó 3 años, sirvió tributo por 3 años, pero después de los 3 años se rebeló. ¿Y qué hizo el Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos? Dice aquí. Dice que Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas. O sea, envió diferentes tipos, vamos a decir, levantando
a los enemigos en contra de él. ¿Por qué? Porque ya Dios había declarado palabra. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cuando Dios habla, Dios cumple. Dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces Él cumple lo que habla. Entonces dice que Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y dice el 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Fíjense, ellos estaban viviendo allí algo que venía de atrás, los pecados de atrás, de los reyes de atrás, cuando estaba reinando el rey Manasés. Entonces, cuando Dios profería palabra, eso se cumplía en el tiempo que Dios hablaba. Y fíjense cómo estuvimos leyendo en el devocional pasado, que todavía el rey, ese actual, que estaba actual, hizo lo correcto delante de Dios, hizo todo lo que a Dios le agradaba, quitó todos los lugares altos, quitó todo lo que tenía que ver con la idolatría, hizo todo lo bueno. Y sin embargo dice la palabra de Dios que la ira del Señor no se quitó. Todavía el Señor estaba airado. Todavía. Entonces, esa ira, ese juicio, no iba a venir mientras ese rey, o vamos a decir como si dijéramos hoy día el presidente, estuviera en mandato. O sea que mientras estuviera vivo ese rey, Dios no iba a traer juicio, sino después que él no tuviera. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver hoy en día, pasa lo mismo. Pues nos ponemos a ver las naciones, estamos viviendo tantas cosas, y muchas de las cosas son por juicio del Señor. Y todo viene a raíz de qué? Del pecado. El pecado de las naciones, el pecado de los presidentes. La mayoría de la gente que no conoce de Dios se inclina por la brujería, se inclina por la idolatría, por la hechicería, hace pactos con las tinieblas, involucra al pueblo, más el pecado del pueblo. Todo eso arrastra a ira a Dios. Y por eso ahí vienen también muchas enfermedades, muertes y muchas cosas que vemos ahora, como de la nada, niños, adolescentes, en los hospitales, y los hospitales full de gente, niños, adolescentes, cosas que antes no veíamos, ahora lo vemos. Y ese es un indicio que ya cada día se está acercando la venida de Cristo. Pero todo eso viene ¿por qué? Por el pecado. Recuerden Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones. Y ahí habla también que las maldiciones por causa de los pecados, de las maldiciones, eso trae muchas enfermedades también. Muchas cosas. Hay hogares que no salen de una enfermedad, todo el tiempo están enfermos. Entonces muchas cosas vienen por causa de la desobediencia, por causa de la maldición. Cada vez que un hijo o una hija de Dios peca, desobedece la palabra en cualquier cosa, cualquiera que sea contrario a un mandamiento, ya eso es desobediencia. Si el mandamiento dice que hagamos una cosa y hacemos otra, ya eso es desobediencia y allí entra maldición. Entonces, por eso que se dice que la maldición no viene sin causa. ¿Cuál es la causa? El pecado. Todo hijo o hija de Dios debe enfocarse en ¿qué? En vivir la palabra. No importa lo que cada uno de nosotros podamos pensar, no importa lo que podamos creer, lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Nosotros debemos de enfocarnos en obedecer al Señor, vivir la palabra, hacer lo que allí está escrito, sin importar si a mí me gusta o no me gusta.
sin importar si me parece o no me parece. No es que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Uno lo hace por amor a Dios. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces tenemos que analizar ese versículo, si ese versículo se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Porque cuando usted dice que ama a Dios, usted obedece la palabra. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, obedecemos la palabra. Si una persona no quiere someterse a la palabra, eso es mentira que ama a Dios. Mentira. Porque el que ama hace lo que Dios pide en la Biblia que haga. Busca obedecer, busca agradarle a Dios. Ahí se demuestra el amor a Dios. Cuando la persona obedece. Pero cuando la persona quiere vivir el Evangelio a su manera, ahí no hay amor de Dios. Es como dice la palabra: la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir cualquier cosa de boca, pero si yo no lo demuestro con hechos, eso no es válido. Y tenemos que meditar en todas estas cosas. Entonces vemos que aquí dice que ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Fíjense, todo viene ¿por qué? Por el pecado. Todo viene por el pecado, la destrucción, enfermedades, muchas cosas que pasan en las naciones, en los pueblos, en un hogar, en una persona. Claro, siempre y cuando no sea que la persona esté pasando pruebas. Si es una prueba de Dios, de parte de Dios, ya eso no es por causa de pecado, sino porque Dios está probando a la persona. La está haciendo pasar por pruebas, como Job. Y vemos también José, que pasó también por muchas pruebas. Y en la final también José pasó aprobado. Vemos el 4, dice: asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, nos quiso perdonar. Fue tanto el pecado, los pecados de Manasés. Fue tanto lo que hizo, fíjense, que Dios no quiso perdonar. Estamos hablando que Dios es un Dios misericordioso, estamos hablando de que la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Estamos hablando de que Dios es un Dios bueno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero fíjense cuando aquí la palabra dice que no quiso perdonar. Así sería lo terrible, lo terrible, lo terrible. Porque Dios siempre da oportunidades. Cuando Dios ejecuta un juicio, hasta hoy en día, antes de que ese juicio se ejecute, mire, es porque ya Dios ha dado mucha oportunidad. Y Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios, antes de ejecutar un juicio, ya Dios es porque dio oportunidad. Esperó que la persona cambiara, que la persona se alejara. Y la persona insiste. Y ya, hasta que Dios dice ya no más. Y fíjense, si los pecados no eran continuos, terribles delante de Dios, que no quiso perdonar. Dice, versículo 5, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín. Joacim era rey, ¿verdad? Que murió Joacim. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Fíjense que anteriormente eran muy continuas las guerras, había muchas guerras. Ahí la palabra enseña que cuando el rey y el pueblo, pues todo el pueblo en general, estaban en obediencia a Dios, Dios hacía estar tranquilo a sus enemigos. O sea que la persona reinaba en paz, no había guerra, no había nada. Fíjense las bendiciones de Dios.
cuando uno está en obediencia, cuando uno está en fidelidad, cuando uno está obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Fíjense todas las bendiciones. A los enemigos Dios los hace estar en paz con uno. Y uno está en paz. Pero cuando ya hay desobediencia, cuando la persona ya está haciendo cosas que no debe hacer, ahí comienza el problema. Hay levantamientos. Y vemos que eso pasaba aquí en los tiempos bíblicos y siguen pasando hoy en día. Y problemas por aquí, problemas por allá. Entonces siempre tenemos nosotros que evaluarnos. Si es que estamos viviendo una prueba, uno se evalúa si uno no está en desobediencia delante de Dios. Si uno está viviendo una vida, estoy haciendo todo lo que Dios manda en su palabra, evalúe, entonces debe ser una prueba. Pero si usted ve que hay áreas en su vida que uno está en alineada a la palabra, que no todavía, entonces verifique si es por allí, por esa desobediencia delante de Dios. 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa, fíjense. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en casa de Jehová, como Jehová había dicho. Fíjense todas las cosas que pasan cuando uno le da derecho a le dar al enemigo. Recuerden que cuando uno está en obediencia, alrededor de nosotros estamos cercados con protección de Dios. Cuando la persona entra en desobediencia, ese cerco de protección se pierde, se debilita y entra el enemigo a atacar. Y fíjense todo lo que el enemigo hace. Saquea, ataca no solamente si son los padres que están en desobediencia, entra y atacan a los hijos. Acuérdense que todo eso son maldiciones y son espíritus. Las maldiciones son espíritus. Y entran por la desobediencia. Entonces cuando los padres están en desobediencia, atacan hasta los hijos. Atacan las finanzas. Todo. Todo, atacan todas las áreas, todo. ¿Por qué? Porque se le está dando derecho legal. Se le está dando derecho legal. Fíjense que aquí el enemigo saqueaba todo, se llevaba todo, los tesoros, todo. Rompían el pedazo todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y todos los artesanos y los herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Fíjense que él se lleva cautivo a la gente. Vemos que anteriormente era físicamente se lo llevaba cautivo, pero ahora lo podemos hablar de un ámbito espiritual. Por eso vemos a los hijos atados. Por eso vemos también de repente atados a los padres. El padre, a veces la esposa está atada. A veces la familia entera está atada. Así como se lo llevaban físicamente, ahora pueden espiritualmente
Se los lleva, el enemigo los cautiva. Por eso que les cuesta tanto llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque están atados por el enemigo. Dice el 15. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿Recuerdan en Deuteronomio cuando habla de las maldiciones? Las maldiciones por la desobediencia. La maldición cae en todo lo que la persona tiene. En todo. En las tierras, en los animales, en el trabajo de sus manos, en todo. En sus hijos, en la casa, en el hogar, todo. Lo que hace la desobediencia. Entonces tenemos que meditar en eso porque hoy en día hay muchos hijos e hijas de Dios que pecan fácilmente, desobedecen a Dios fácilmente, como si eso fuera nada. Como si eso fuera nada. Sin medir las consecuencias. 16 dice, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matías, su tío, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el rey Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ya sabemos que el hacer lo malo o lo bueno es decisión. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová, que provoca el rebelarse contra Dios, que provoca el ser desobediente a Dios, que provoca el vivir la vida a la manera de uno y no a la manera de Dios. Aquí dice el versículo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 24. Versículo 20 dice, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Se enciende la ira de Dios. No vamos a pretender que si una persona, un hijo, una hija de Dios, vive su vida a su manera y no alineada a la palabra, vive la vida a su manera y no obedeciendo a lo que está escrito en las palabras del Señor, no va a pretender que cosas hermosas y maravillosas y va a vivir un cuento de hadas y todo feliz y puras bendiciones todos los días. Si una persona no vive alineada a la palabra, claro que va a recibir maldiciones, porque la palabra de Dios lo dice. Y esto es delicado, esto es serio. Aparte que tenemos que demostrar que amamos al Señor. Y cuando yo digo que amo a Dios, eso se demuestra con hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Obedeciendo la palabra, viviendo la palabra, caminando como Dios quiere que nosotros caminemos, que vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo vamos a saber todas esas cosas? Leyendo la palabra del Señor, conociendo a Dios a través de su palabra, de la Biblia. Todo está en la Biblia. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sus actos, de sus decisiones. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Porque cada uno de nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Y cada quien decide si obedecer o no obedecer. Ahí vemos que en los tiempos bíblicos los reyes decidían hacer lo malo o decidían hacer lo bueno. Cuando hacían los malos, fíjense todo lo que les venía a ellos. Destrucción, daño, todo. Se los llevaban cautivos.
destruían todo lo que tenían, saqueaban todo, la casa de Dios, hacían de todo malo. Pero cuando ellos andaban en obediencia y hacían las cosas que a Dios le agradaba, Dios les bendecía. Dios les bendecía, Dios les multiplicaba, Dios les prosperaba y Dios hacía de que ellos estuvieran en paz con sus enemigos. Fíjense que las bendiciones solamente vienen del Señor. Las bendiciones solamente vienen de Dios. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso, de que todas las cosas vienen del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque, oh Dios, tú tienes como siempre todas las cosas bajo control. Gracias, mi Rey, mi Dios, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.